Amigos de Querétaro Verdad, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke, estamos en la redacción de Querétaro Verdad. Muy contento de tener esta llamada con el doctor Santiago Nieto Castillo. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, mi estimado David, muchísimas gracias por el espacio y saludos a ti y a tu auditorio. No, yo te agradezco muchísimo que nos puedas tomar la llamada. Doctor, en estos momentos en que se va a iniciar un proceso electoral, hay muchos llamamientos y sobre todo muchos cuidados a no cometer delitos electorales. Y yo quisiera preguntarte, en tu expertise, fuiste durante un buen tiempo magistrado en cuestión de delitos electorales. Te quisiera preguntar, número uno, que nos pudieras platicar cuáles son los delitos más conocidos que se han cometido y que tenemos que evitar tanto como ciudadanos como aspirantes en este tiempo. Sí, adelante, por favor, doctor. Sí, bueno, hay que empezar por plantear que existe un ciclo sobre los delitos electorales. Claro. En primer lugar, y tiene que ver con el tiempo. En este momento que estamos todavía apenas iniciando el proceso electoral federal, van a iniciar procesos electorales locales en todas las entidades federativas, ahí dependiendo de cada uno de los marcos normativos, pero en este momento que todavía se encuentran abiertos los módulos del Registro Federal de Electores, la conducta que más se comete es la alteración al Registro Federal de Electores. Estos fenómenos, por ejemplo, del turismo electoral, que implica movilización masiva de personas de un municipio a otro con la finalidad de votar, generalmente por grupos clientelares. Antorcha Campesina lo hacía en el Estado de México durante el sexenio de Peña Nieto, o los maestros lo hacían en Veracruz durante el tiempo, por ejemplo, de Javier Duarte. Claro. Y hubo un tema importante entre Yucatán y Quintana Roo. Cada vez que había un proceso electoral, miles de personas se movilizaban de un municipio a otro, personas de escasos recursos, y esas movilizaciones las llegó a denominar Alejandro Encinas, entonces senador de la República, sí, cuando se discutió la ley de delitos electorales como el turismo electoral. Ahora, la segunda parte tiene que ver con los servidores públicos. Claro. A partir de que estamos en proceso electoral, inclusive antes de iniciar el proceso electoral, cuando exista proximidad con las y los servidores públicos no pueden controvertir las disposiciones del artículo 134 constitucional, lo cual puede implicar una responsabilidad administrativa electoral o una responsabilidad penal. Por ejemplo, en materia penal, lo que se sanciona es que se condicionen programas sociales, que es un delito que a partir del sexenio del presidente López Obrador amerita prisión preventiva oficiosa. También hay que plantear que el condicionar la prestación de un servicio o coaccionar a los subordinados a que voten por un determinado partido político, candidato o coalición, o inclusive el que los servidores públicos desvíen fondos, bienes o servicios para fines electorales, en lo que se conoce como el peculado electoral. Son conductas que se tienen que estar a partir de este momento planteando. Yo te diría que hay aparte, cuando pasa esta etapa del ciclo electoral, cuando estamos en precampañas y campañas, esas son las conductas delictivas que más se cometen. Condicionamiento de programas sociales, peculado electoral, y ya llegando a 3 días antes de la jornada electoral, las conductas delictivas más recurrentes son el recoger credenciales de elector. Aquí ya los partidos no quieren, lo que quieren es no irse, no obtener más votos, sino quitarle votos al de enfrente, y entonces pagan por las credenciales de elector. Y finalmente el día de la jornada electoral es la compra de votos, también el condicionamiento de programas sociales, y ahí se cierra el ciclo. Cuando empieza el Instituto Nacional Electoral a fiscalizar los recursos de los partidos, ahí hay una variación importante, y entonces estamos en presencia del delito de uso de recursos ilícitos en las campañas. Es todo un ciclo, pero hay muchos temas que evidentemente en los que tenemos que estar cuidando. Ahí te preguntaría, doctor, yo veo que en estos tiempos obviamente electorales, en lugar de que digamos vaya disminuyendo la cantidad pues de acusaciones o de investigaciones que hace todo el instituto, pues parece que aumentan cada año,
también entendería que es porque se generan nuevos delitos o porque se han manifestado nuevos o diferentes. ¿A qué se deberá esto? ¿Se deberá a que incrementó el número de votantes? ¿Se deberá a que incrementa el número de gente que aspira, o a que tiene tanta necesidad o que tiene tantas ganas de ser que no les permite revisar la ley federal en materia electoral? ¿Qué será esta razón? Bueno, yo plantearía, hemos visto 3 fenómenos de vinculación entre lo que son la corrupción y las elecciones. Sí. Y estos tienen que ver con lo que tú acabas de plantear. El primero de ellos es, pienso en el caso de Odebrecht, empresarios financiando campañas electorales, sí, para efecto de tener contrataciones futuras. Eso, sí, finalmente en buen español se llama corrupción. Claro. Y el caso de Odebrecht fue un caso que me tocó iniciar en FEPADE y después me tocó en la Unidad de Inteligencia Financiera, y era un pago al señor Emilio Lozoya por hace $10.4 millones de Brasil hacia varias cuentas bancarias en Islas Vírgenes, en Panamá, y en otros lados, que se concentraron finalmente en una sola cuenta en Suiza, que tenía Emilio Lozoya, y a cambio de eso Pemex le dio durante los 4 años de la administración de Lozoya más de 3,000 millones de pesos en contratación a Odebrecht. Ese es un primer tema de corrupción. Claro. El segundo tema, y además ese tema de corrupción, Odebrecht impactó en 3 continentes, 22 países de 3 continentes, lo cual implica que no es un tema menor. No, bueno. Una segunda tema es el financiamiento ilícito proveniente de grupos de delincuencia organizada. Esto no se da siempre, no se dan todos los pasos, pero sí ha habido casos en donde, sobre todo a nivel municipal, ha habido, en algunos estados de la República Mexicana, ha habido un tema de presencia de grupos delictivos. Claro. Ahí yo podría poner como ejemplo, me tocó en FEPADE, las denuncias que presentó el PRI en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca por temas de acompañamiento de un grupo delictivo durante su campaña electoral en el año 2016. Y un tercer elemento que plantearía es el peculado electoral. Es este desvío de fondos, bienes o servicios para fines electorales. Creo que recuerdo un caso de César Duarte en Chihuahua, la operación Zafiro, por ejemplo, se trató de eso, contratación con empresas fachada para transferir recursos y que esos recursos fueran a las campañas electorales. Creo que el tema de la autoridad electoral y las autoridades de procuración de justicia, hay que recordar que todas las fiscalías y procuradurías del país tienen una fiscalía especializada en delitos electorales, es precisamente atender que este tipo de conductas no se presenten durante el proceso electoral. Claro. Ya por último, doctor, te quisiera preguntar, recientemente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pues bueno, no apoyó, tengo que decirlo así tal cual por lo que es mi lectura, la equidad de género, haciendo, pues bueno, prácticamente no apoyando que las mujeres tuvieran esta alternancia de si tocó una vez hombre para un cargo público como una presidencia municipal, pues ahora tocará mujer, y pues bueno, simplemente el Instituto Electoral no apoyó esto, se hizo a un lado, y pues bueno, casi le está dejando el tema a cada uno de los partidos. ¿Tú cómo lo viste? ¿Tu opinión con respecto a esto cuál sería? A ver, yo creo que hay que partir de la premisa que el artículo 1 de la Constitución establece la progresividad de los derechos fundamentales. Esto implica, y la paridad en la postulación e integración es un derecho fundamental de las mujeres. Esto empezó en 2014 con la reforma en materia de paridad para postulación de candidaturas a cargos legislativos, y se aumentó en 2019 con la reforma también ya en el sexenio del presidente López Obrador de paridad en todo, señalando que la paridad debe darse en todos los órganos del poder público, en todos los espacios públicos. Creo que Morena en este punto en particular promovió, entiendo que también la secretaria de las mujeres ha estado en el estado de Querétaro, ha estado muy Maribel Barrón, en la materia, Maribel Barrón, exactamente, para efecto de que de la impugnación y se pueda cumplir con el principio de progresividad. La idea es que si se han ido, la idea del principio de progresividad es que cada que vaya pasando el tiempo, cada que estemos en una nueva condición, el ejercicio del derecho fundamental tiene que abarcar a más personas,
tiene que ser mayor en su extensión y mayor en su intensidad. Es decir, tiene que ser conceptualmente cada vez más amplio. Yo soy un partidario de la progresividad en materia de paridad, en materia de los derechos de las mujeres, y creo que al final del día, y lo pienso porque nos pasó también en violencia política en razón de género, hubo una negativa en 2017 por parte del gobierno federal de que pudiéramos establecer un tipo penal, pero cuando las cosas son tan evidentes como hay que hacer una reivindicación histórica de los grupos discriminados socialmente, y creo que es algo que va a terminar por ocurrir. El tema de violencia política de género, si bien en 2017 se perdió esa batalla con el gobierno anterior, en 2020 se reformó 5 cuerpos legislativos, incluyendo la ley de delitos electorales, para establecer el tipo penal. Y bueno, lo que hemos visto recientemente es cómo desde el INE se han aprobado estos acuerdos de paridad en postulación de gobernaturas, se han aprobado espacios para las minorías afrodescendientes, para las minorías indígenas, para las minorías de la diversidad sexual, y creo que ese va a ser el camino futuro. De hecho, pues, la idea de una representatividad pura, de acuerdo con lo que marca los cánones internacionales de la ONU, de la OEA, implica que el Congreso debe de reflejar la realidad no solamente político-partidista de la pluralidad de un país o de un estado, sino de su propia pluralidad social. Por eso es muy importante que las y los afrodescendientes, las minorías de la diversidad sexual, las mujeres de manera paritaria, los jóvenes, pues integren parte de los grupos legislativos de los ayuntamientos, y creo que eso hablará de un mejor sistema democrático. En el caso particular, pues, de la Fiscalía Electoral, de las Procuradurías y Fiscalías a nivel de la República, creo que es importante que se establezcan programas de blindaje electoral. Es importante que se establezca un mecanismo de prevención del delito y, bueno, por supuesto, que se judicialicen las carpetas de investigación y en su caso se den vista de aquellas conductas que sean responsabilidad administrativa. Creo que es lo mejor para el sistema electoral y para los partidos políticos, ¿no? De tener claridad de que las reglas se cumplen. Correcto. Doctor Santiago Nieto, te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado estas dudas, que nos hayas respondido con tanta exactitud, y pues yo te quiero invitar a que puedas tener aquí siempre los micrófonos abiertos y que si nos permites preguntarte, que nos puedas responder cosas que la misma ciudadanía nos pregunta a través de las redes sociales. Te agradecería mucho que pudieras tener la disposición para poderlo hacer. Yo con todo gusto, y según un fin de semana que lo vamos, no por teléfono, sino presencial, cuando gustes. Perfecto, ¿no? Yo encantado también de irlos a visitar por allá, con mucho gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Santiago Nieto, y yo les pido, por favor, amigos de Querétaro de Verdad, cualquier comentario que le quieran hacer al doctor, lo pueden hacer a través de las redes sociales y también a través de nuestro sitio web, queretodeverdad.mx. Que tengamos un bonito día. Hasta pronto.